Hola, en esta ocasión voy a realizar la videocápsula correspondiente a la actividad integradora 2 de la semana 3. Nuevamente, como pueden observar, yo ya estoy dentro de plataforma y en esta sección nuevamente aparecen todo lo que tienen que estudiar o los recursos que tienen que revisar antes de realizar sus actividades integradoras. En esta pestaña tengo la actividad integradora que lleva por nombre Ecuaciones lineales y solución de problemas. Aquí aparece la información donde nos menciona qué producto van a entregar y qué tienen que hacer, pero para ello nuevamente me voy a apoyar de una presentación PowerPoint para ejemplificar de manera más adecuada lo que es la actividad integradora y lo que tienen que realizar. Bueno, como pueden observar, la presentación lleva por nombre Ecuaciones lineales y solución de problemas, que es básicamente el nombre de la actividad integradora y que corresponde a la actividad integradora número 6. Enseguida, voy a comenzar con un concepto que es lo que es la ecuación. La definición de una ecuación es una igualdad donde por lo menos hay un número desconocido, llamado incógnita o variable. Los números que al sustituir la variable mantienen la igualdad permitiendo que se cumpla son la solución de la ecuación. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una ecuación que sería x menos 3 es igual a 12. Entonces dice que por lo menos hay un número desconocido. Aquí, como pueden ver, el número desconocido sería x. X menos 3 es igual a 12. Enseguida aparecen los elementos de una ecuación y tenemos la siguiente información. Pues por ser una igualdad, el signo que representa a una ecuación es el igual, el cual divide a la ecuación en dos partes, en lo que es el primer miembro y el segundo miembro. Ahorita vamos a ver, el primer miembro es todo lo que está a la izquierda del signo igual y el segundo miembro es todo lo que está a la derecha del signo igual. Entonces, por lo tanto, aquí cada miembro puede tener uno o más términos que son enlazados por los signos más o menos. Aquí tenemos lo que acabamos de definir en la diapositiva anterior. Esta sería el equivalente al primer miembro, y luego tenemos la igualdad y luego tenemos el segundo miembro. Entonces también dijimos que cada miembro puede tener uno o más términos que son enlazados por los signos más o menos. Como pueden ver, aquí tenemos un signo menos y acá tenemos un signo más. Entonces tenemos 4x menos 7 que equivaldría al primer miembro es igual a 5 más 3x que equivaldría al segundo miembro. En la siguiente diapositiva aparecen los tipos de ecuaciones. El grado de una ecuación es el mayor exponente con el que aparece la variable o incógnita en la ecuación. Este número el que define las diferentes clases de ecuaciones. Pues sí, dice el grado de una ecuación es el mayor exponente con el que aparece la variable o incógnita. Entonces aquí sería de primer grado porque aquí la x, como pueden observar, no está elevada a ninguna potencia. De segundo grado porque la x está elevada a la segunda potencia. Y de tercer grado porque la x está elevado a la tercera potencia. Entonces a eso se refiere lo que son los tipos de ecuaciones. Enseguida aparece lo que es la factorización de números enteros. La factorización de números enteros se describe en el teorema fundamental de la aritmética y los números enteros se factorizan en números primos. Nosotros ya habíamos dicho que podríamos factorizar tanto polinomios como números enteros. Entonces aquí nos dice que los números enteros se factorizan en números primos. Entonces en la siguiente diapositiva agrego lo que es la factorización de números enteros y entre paréntesis le pongo MCD, que sería el máximo común divisor. Dice, en la búsqueda del máximo común divisor se identifican todos los divisores del número en cuestión, es decir, sus factores. Pues sí, nosotros al dividir un número, lo que vamos a desmenuzar en sí es un factor. Entonces, también aquí agrego la información referente a los números primos. Es muy importante que nosotros sepamos cuáles son los números primos.
Y luego dice, es un número natural mayor que 1 que tienes solo dos divisores, el mismo número y 1. Y aquí aparecen los números primos contenidos del 1 al 100, entonces que serían 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, aquí aparecen hasta el 100. Todos estos que aparecen aquí son los números primos, entonces estos son los números que vamos a utilizar al momento de descomponer los números o al momento de factorizarlos para utilizar lo que es el MCD. Entonces enseguida aparece la información pasos para factorizar números enteros. Entonces aquí aparecen los tres pasos. Como punto número 1 dice dividir el número dado entre un número primo. Nosotros ya sabemos cuáles son los números primos. Y luego dice anotar el número que resulta de la división debajo del número dado. Como punto número 2, dividir este nuevo número entre un número primo y repetir el procedimiento sucesivamente hasta que el resultado de la división sea 1. Pues sí, básicamente vamos a dividir nuestros números hasta obtener como resultado un 1 y con eso nosotros ya vamos a saber que acabamos de factorizar esos números. Y finalmente nos dice la multiplicación de los números primos divisores, o sea, que son los factores que obtuvimos, muestra la descomposición factorial del número dado. Entonces estos son los pasos, ahorita lo vamos a ver de manera real cómo se hace. Entonces aquí tenemos la factorización de números enteros, tenemos dos ejemplos. Entonces suponiendo que tengamos el número 120, entonces yo puedo decir el número, acuérdense que lo vamos a dividir entre números primos, que aquí ya tenemos cuáles son, 2, 3, 5, 7, 11. Entonces básicamente lo que vamos a obtener, la idea es obtener números enteros de este lado. Al momento de dividir este número, obtener en esta parte lo que son números enteros. Entonces, si yo divido entre 2, 120 sería 120 entre 2 es igual a 60. Entonces este número 60 yo también lo puedo dividir nuevamente entre 2. 60 entre 2 y ahora me da el resultado de 30. Este número nuevamente lo puedo dividir entre 2 para que me dé un número entero. Entonces sería 30 entre 2 me da 15. Y fíjense aquí, ya si yo ya 15 entre 2, pues ya no obtengo un número entero, ya que si yo digo 15 entre 2, entonces sería 7.5, pero la idea es que nosotros obtengamos números enteros de este lado. Por lo tanto, ahora vamos a sacarle tercera. Entonces, por lo tanto, o tercia, vamos a dividir este número entre 3. 15 entre 3 es igual a 5. Bueno, si se acuerdan de los números primos, el 5 si es un número, el 3 y el 5 y el 7 son números primos. Entonces, por lo tanto, regresándome aquí, sería 15 entre 3 me da 5. Y como lo que nosotros tenemos que obtener para terminar es un 1, pues entonces yo voy a dividir ese mismo número entre este número, que sería nada más 5, entre 5 y 1. Entonces dijimos que, bueno, aquí me voy a regresar para que vean, la multiplicación de los números primos divisores muestra la descomposición factorial del número dado. Entonces, ¿cuáles son los números divisores? Son estos. Entonces podemos decir que este número 120 es lo mismo que decir 2 por 2 por 3 por 5. Si ustedes hacen la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 3 por 5, nos va a dar 120. O bien podemos decir de otra manera que 120 es igual a 2 al cubo. ¿Por qué 2 al cubo? Porque está, como pueden observar, tenemos 3 veces el 2. 1, 2 y 3, entonces sería a la potencia 3 o al cubo. Luego por 3 porque únicamente se repite una vez y por 5 porque únicamente se repite una vez. Entonces esto sería lo que es la factorización de números enteros. Acá tenemos otro ejemplo. Bueno, en el siguiente ejemplo tenemos el número 210. Básicamente vamos a tomar la información de aquí para acá. A esta parte no le pongan atención, ya que sería básicamente esto. Entonces sería 210. Entonces 210 entre 2 tenemos 105.
Entonces, el número 105, si yo lo divido entre 2, ya no me da un número entero, por lo tanto voy a sacarle tercia, que sería 105 entre 3, nos da 35. A este número, si yo lo divido entre 2, no me da un número entero, y si lo divido entre 3 tampoco me da un número entero. Entonces voy a buscar el siguiente número primo, que sería el 5. 35 entre 5 me da 7. Y ahora, si yo divido este 7 entre 2, pues no me va a dar un número entero, ni entre 3, ni entre 5. Y como acuérdense que el objetivo es llegar aquí a 1, pues básicamente vamos a dividir este número entre este mismo número, que sería 7 entre 7, tenemos 1. Entonces la descomposición factorial de 210 es igual a 210 es igual a 2 por 3 por 5 por 7, que es exactamente lo mismo que habíamos visto acá. Entonces estos son ejemplos de lo que es la factorización de números enteros. Entonces para esto vamos a pasar ya a lo que es la actividad integradora, qué hacer en la actividad integradora como tal. Y bueno, aquí nos dice lo siguiente. Como punto número 1, resuelve el siguiente problema. Dice, para ello desarrolla el procedimiento e incorpora su solución. Aparece el planteamiento del problema que nos dice, en la casa de Claudia los gastos se administran de la siguiente manera. Como inciso A nos dice, la mitad de su salario es para alimentos y para cubrir los gastos del transporte público. Como inciso B, la cuarta parte de su salario es para la renta. Como inciso C, una octava parte de su salario la gasta en sus pasatiempos. Y como inciso D, dice, y ahorra 2.060 pesos. Entonces, tomando en cuenta esos 4 incisos, nos aparece un último inciso que nos dice, ¿cuál es el salario de Claudia? Y con punto número 2, dice, realiza tu desarrollo y solución en un archivo de procesador de textos, guarda el documento y sube tu archivo a la plataforma con el siguiente nombre, tal y como lo hemos estado haciendo, o lo han estado haciendo a lo largo de Prepa en línea. Entonces, ahora voy a pasar a un ejemplo muy parecido o muy similar al que tienen que desarrollar ustedes en la actividad integradora. Entonces, si ustedes comprenden cómo realizar este ejemplo o este ejercicio, no van a tener problema para realizar el de la actividad integradora. Entonces, tenemos el siguiente planteamiento. Carolina organiza sus gastos de la siguiente manera. Como inciso A me dice, la cuarta parte de su salario es para alimentos y pagos de su casa. Como inciso B, un tercio de su salario lo gasta en su automóvil. Como inciso C, un quinto lo gasta en entretenimiento. Como inciso D, lo que le sobra, que son 2.600 pesos, los ahorra. Y como inciso E, ¿cuál es el salario de Carolina? Entonces, como pueden ver, básicamente es muy parecido este problema al que tienen que realizar. Entonces, tomando en cuenta lo que nos está proporcionando el enunciado, lo primero que tenemos que hacer es analizar la información. Entonces, por eso aquí aparece la solución. Dice, analizamos la información proporcionada en el enunciado, teniendo que lo primero que tenemos que ver son estos 4 incisos. La cuarta parte de su salario es para alimentos y pagos de su casa. Como inciso B, un tercio de su salario lo gasta en su automóvil. Como inciso C, un quinto lo gasta en entretenimiento. Y como inciso D, lo que le sobra, que son 2.600, los ahorra. Entonces, como podemos observar, los 3 primeros incisos son fracciones. La cuarta parte, que equivale a un cuarto, un tercio de su salario, que sería un tercio, un quinto, que sería 1 sobre 5, y sabemos además que le sobran 2.600 pesos. Entonces, tomando en cuenta estos 4 incisos, lo que queremos obtener es su salario, es decir, cuánto gana ella. Por lo tanto, pasamos a la siguiente información, y aquí en esta parte agrego los 4 incisos para tenerlo en cuenta y poder ir realizándolo correctamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trasladar la información de cada uno de los incisos en fracción. ¿Por qué en fracción? Porque ya les dije que del inciso A al C, bueno, son fracciones, que sería la cuarta parte, que sería un cuarto, un tercio, que sería 1 sobre 3, o un quinto, que sería 1 sobre 5, y además, bueno, esta no es una fracción, este sí es un número entero, sabemos que 2.600 pesos los ahorra.
Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que x sobre 4, ¿por qué x sobre 4? Porque, bueno, esta es la incógnita que yo no sé el valor que quiero encontrar para poder llegar a su salario. Entonces, x sobre 4 es lo mismo que decir un cuarto. Entonces sería la cuarta parte, que sería x sobre 4, más un tercio de su salario, que sería más x sobre 3, que equivale a unos x, x sobre 3 es lo mismo que decir un tercio. Y luego, inciso C dice, un quinto lo gasta en entretenimiento, entonces sería más x sobre 5, que sería lo mismo a un quinto, y luego más 2.600 pesos, y luego es igual, ¿por qué igual? Acuérdense que aquí tenemos que tener lo que es la igualdad, es igual a x. Aquí en esta parte vamos a obtener lo que es el salario como tal de Carolina. Entonces, esta expresión algebraica es la que vamos a obtener, o la que vamos a utilizar más bien para obtener el salario de Carolina. Entonces, ¿por qué? Lo único que hicimos fue desglosar la información que tenemos aquí para crear una expresión algebraica que nos quedó de la siguiente manera: x sobre 4 más x sobre 3 más x sobre 5 más 2600 es igual a x. Entonces, como pueden observar en toda esta expresión algebraica, el único valor conocido como tal es 2600, que es lo que sabemos que le sobra y que aparte de que le sobra, pues los ahorra. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar el valor conocido, que en este caso son 2600, del lado izquierdo de la expresión. ¿Para qué? Para que nos quede del lado izquierdo, y del lado derecho, bueno, nos va a quedar la igualdad. Del lado derecho de la igualdad vamos a tener todos los valores no conocidos, pero con signo opuesto, es decir, negativo. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que al momento de pasar del lado izquierdo de nuestra expresión, todo lo que está del lado izquierdo va a pasar del lado derecho, pero con signo opuesto. Es decir, si teníamos signo positivo, nos va a pasar de manera negativa. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer primero: pasar el valor conocido del lado izquierdo, y del lado derecho pasar todos los valores no conocidos, pero con signo opuesto. ¿Cuáles serían los valores que no conocemos? Pues x sobre 4 más x sobre 3 más x sobre 5. Entonces, por lo tanto, nos va a quedar de esta manera. Entonces, esta es la expresión que nosotros tenemos: x sobre 4 más x sobre 3 más x sobre 5 más 2600 es igual a x. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar este valor del lado izquierdo de la igualdad, y como pueden ver, aquí está la igualdad. Entonces sería 2600 es igual a x, este valor sí pasa positivo, y todos dijimos que todos los valores que no conocemos van a pasar con signo opuesto. Aquí, como pueden ver, es positivo x entre 4, pero sería menos x entre 4, luego menos x entre 3, estaba positivo y pasa a negativo, luego menos x sobre 5, entonces estaba positivo y pasa a negativo. Entonces, hasta aquí, hasta este punto, lo único que hemos hecho es que pasamos este valor del lado izquierdo de nuestra igualdad. Bueno, esta parte de la igualdad pasó del lado izquierdo. Esto, si se fijan, pasa tal cual: 2600 es igual a x, tal cual, y todos los valores que no conocemos pasan del lado derecho después de lo que ya conocemos, pero con signo negativo. Ya les expliqué por qué con signo negativo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a factorizar los números enteros de los denominadores. ¿Cuáles son los números enteros? Pues vamos a los denominadores, bueno, vienen siendo 4, 3 y 5. No vamos a factorizar el número 435 como tal, porque no es un número 435, sino que tenemos estos tres números que equivalen a los denominadores 4, 3 y 5. Entonces, estos números los vamos a factorizar. Entonces, nosotros ya vimos cómo se factorizan, pues, los números enteros. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí aparece lo siguiente, nota. Bueno, dice: es necesario descomponer los números en factores primos. Nosotros ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es descomponer los
números que tenemos aquí en factores primos para obtener lo que es el MCD. Y bueno, aquí agrego la siguiente nota: cuando no se puede dividir el número en entero, el número que no se puede dividir se repite. Este es en el caso de que los ejemplos que vimos, acuérdense en las diapositivas anteriores, si eran los números como tal, en este caso 435 si fuera un número completo, pero como en este caso lo que queremos factorizar son los números de los denominadores que tenemos en cada una de nuestras fracciones, que son 4, 3 y 5, entonces no es el número 435, sino que los vamos a factorizar como 4, 3 y 5. Entonces, ¿cómo se hace? Pues es el mismo procedimiento que vimos en los ejemplos, nada más que cuando no podamos dividir el número en entero, el número que no se puede dividir lo vamos a repetir. Entonces, ¿cómo se hace? Lo vamos a hacer. Entonces, sabemos que los números que queremos factorizar son 4, 3 y 5 y ya sabemos de dónde provienen. Entonces, vamos al número 4, yo sé que le puedo sacar mitad, por lo tanto, si yo solo divido entre 2, sería 4 entre 2 me da 2. Entonces, el número 3, si yo lo divido entre 2, no me va a dar un número entero. Y acuérdense que la idea de esto es que nos den números enteros. Entonces aquí dice, cuando no se puede dividir el número en entero, el número que no se puede dividir se repite. Es decir, como este número no se puede dividir entre 2, únicamente lo bajamos tal cual, es decir, 3. Y luego, como el 5, también si yo lo divido entre 2, no me va a dar un número entero, pues también bajo el 5. Entonces ahora lo que tengo que realizar es dividir el siguiente número, que sería 2 entre 2. Si lo divido entre 2 me va a dar 1. Ya dijimos que el 3 y el 5 no pueden ser divididos entre 2 para obtener un número entero, por lo tanto se bajan 3 y 5 tal cual nuevamente. Y ahora pues nada más lo que quiero para obtener el número le voy a sacar, si lo divido entre 2 no puedo, pero si yo digo 3 entre 1 me da 1. Acuérdense que el objetivo de esto es siempre obtener un 1 en esta parte, entonces sería 3 entre 1 me da 1. No, aquí me faltaba este 1 que lo acabo de agregar. Entonces aquí nuevamente, estos dos ya supimos de dónde provienen. Y luego sería 3 entre 3, pues me da 1. Y 3 entre 1 también sería 1. Por eso es que sale 1. Y como sabemos que si yo divido este número 5 entre 3, no me va a dar un número entero, por lo tanto se baja tal cual. Y ya únicamente tenemos que obtener el número 1. Acuérdense que sería 5 entre 5, pues nos daría lo que es 1. Entonces, el MCD, acuérdense que ya lo único que tenemos que hacer sería multiplicar 2 por 2 por 3 por 5. 2 por 2 por 3 por 5 nos da 60. Entonces podemos decir que nosotros el máximo común divisor, o bien también se le conoce como mínimo común múltiplo, es igual a 60. Este es un método que es el que vimos en las diapositivas, y también existe otro método que ahorita se los voy a mencionar. Entonces, tomando esto, teniendo el máximo común divisor, el MCD, ahora lo que tenemos que hacer es sustituir el valor del MCD en X. Entonces acuérdense que nosotros tenemos ya esta expresión algebraica y el valor es 60, entonces tendríamos 2600 es igual a X menos X entre 4 menos X entre 3 menos X sobre 5, entonces sería 2600 es igual a, lo vamos a multiplicar, 60 por X nos da 60, y luego 60 por X 60, 60 por X 60 y 60 por X 60. Aquí esto se multiplica el valor. Entonces aquí sustituimos, pero se multiplica para que ustedes sepan por qué. 60X y luego por X, por eso es que aparece todo 60. Entonces sería
2600 es igual a 60x menos 60x entre 4 menos 60x entre 3 menos 60x entre 5. Entonces lo único que hacemos ahora son las operaciones de esta parte. 2600 quedaría igual, luego la igualdad que se pasaría tal cual, el 60x también baja tal cual, y ahora sí tendríamos 60x entre 4 es igual a 15x, luego 60x entre 3 es igual a 20x y 60 entre 5 es igual a 12x. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que sería 60 entre 4 sería 15, pero como tenemos la x sería 15x, 60 entre 3 es 20, pero como tenemos la x es 20x, y 60 entre 5 es 12, pero como tenemos la x pasa la x, y fíjense que todos pasan con signo en negativo. Y aquí básicamente, ¿por qué ya ponemos 60? Porque es el MCD. Ya vimos cómo lo obtuvimos. También hay otra forma más sencilla de obtenerla, que sería la multiplicación de esta. 4 por 3 por 5 nos va a dar 60. Entonces lo único que nos restaría ahora es reducir esta parte, y nos quedaría de la siguiente manera: 2600 se pasa tal cual, es igual a 60 menos 15 menos 20 menos 12. Como todas, si fijan, tenemos en común la x, 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 x y x, pues son términos semejantes. Entonces 60x menos 15x menos 20x menos 12, si ustedes hacen esta operación, vamos a obtener 13x de manera positiva y entre 60. Entonces nosotros ya tenemos esta expresión, ya reducimos esta expresión de esto que teníamos aquí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente: únicamente vamos a despejar x de lo que ya tenemos aquí. Teníamos 2600 es igual a 13x entre 60. Entonces al despejar x, acuérdense que 2600 pasaría multiplicando a 60 y ya quedaría dividiendo entre el único valor 13, porque ya despejamos la x. Entonces al momento de despejar, lo único que tenemos que hacer ya, una vez que tenemos este despeje, es realizar las operaciones correspondientes. 2600 por 60 nos da 156.000 y lo vamos a dividir entre 13. 156.000 entre 13 es igual a 12.000. Entonces podemos decir que x es igual a 12.000, o bien el salario de Carolina es de 12.000 pesos. Entonces esto sería nuestro resultado. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que realmente nuestro resultado es correcto? Bueno, pues de la siguiente manera. Acuérdense que esta era nuestra expresión inicial con la que comenzamos a realizar nuestra solución, que teníamos x sobre 4 más x sobre 3 más x sobre 5 más 2600 es igual a x. Entonces, nosotros acabamos de obtener que el salario de Carolina es igual a 12.000 pesos. Entonces, esto quiere decir que este 12.000 pesos equivaldría a esta x que está aquí, y lo único que tenemos que hacer, bueno, y a estas x que están acá también, por lo que tendríamos que hacer, sustituir el precio, el valor del precio, que son 12.000 pesos, del salario en x en la expresión algebraica. Y si obtenemos el mismo resultado, quiere decir que es correcto. Entonces tenemos que x equivale a 12.000, entonces sería 12.000 entre 4 más 12.000 entre 3 más 12.000 entre 5 más 2.600. Este pasa tal cual porque no hay que dividirlo por nada, porque es el valor único que teníamos conocido, y es igual a x es igual a 12.000. Entonces, como pueden observar, lo único que hicimos, el valor de x, que es 12.000, nada más lo sustituimos en nuestra expresión algebraica, aquí, aquí, aquí y acá. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer son las operaciones. 12.000 entre 4 nos da 3.000, 12.000 entre 3 nos da 4.000 y 12.000 entre 5 nos da 2.400. Luego más los 2.600, que era nuestro valor conocido, es igual a 12.000. Entonces ahora vamos a ver si es cierto. 3.000 más 4.000
más 2400 más 2600 es igual a 12.000. Si ustedes realizan esta operación, verán que realmente es igual a 12.000, por lo tanto 12.000 es igual a 12.000 y con esto comprobamos que realmente el salario de Carolina es de 12.000 pesos. Entonces, como pueden observar, tampoco está complejo la manera en que se tiene que realizar esta actividad integradora. Básicamente, nuevamente lo que tenemos que hacer es identificar o analizar bien la información y en base a eso crear nuestra expresión algebraica, posteriormente obtener el mínimo común múltiplo o el MCD, que viene siendo lo mismo, y ya nada más sustituir en nuestra expresión para obtener el resultado. Bueno, entonces esto sería todo respecto a la actividad integradora. Espero les haya quedado claro la manera en que se tiene que realizar. De igual manera, si tienen alguna duda, estoy al pendiente a través del foro Aprendiendo Matemáticas, a través de la aplicación Skype o bien mediante mensajes de plataforma. Me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo. Hasta luego, que estén bien.